El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Martes 31 de mayo del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas. Ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Disidencias de las FARC confirmaron la muerte de Gentil Duarte. Esto con información de la agencia EFE, lo comento de la página del Nacional. Miguel Botache Santanilla, conocido como Gentil Duarte, era un curtido guerrillero que se convirtió en un poderoso jefe de la disidencia de las FARC, luego de ser el primer mando de la antigua guerrilla que después de desmovilizarse incumplió los compromisos y retornó a las armas. La disidencia de las FARC confirmaron este lunes la muerte de alias Gentil Duarte, uno de sus máximos cabecillas que retornó a las armas tras la firma del acuerdo de paz y que, según dijeron la semana pasada las autoridades, cayó en un enfrentamiento con otro grupo exguerrillero en el estado Zulia, frontera con Colombia. Miguel Botache Santanilla, conocido como Gentil Duarte, era un curtido guerrillero que se convirtió en un poderoso jefe de esta disidencia. Mediante una propaganda difundida por el Estado Mayor Central de las Disidencias, los guerrilleros acusaron al Estado colombiano junto a la Embajada de Estados Unidos de haber asesinado cobardemente mientras dormía en su lecho a su máximo comandante. Según los disidentes, los hechos ocurrieron el pasado 4 de mayo a la 1:30 am en un lugar que no detallaron. Y a estas alturas nosotros no tenemos versión oficial del lado venezolano. Por cierto, esto lo decimos nosotros. Recordar que los medios de comunicación daban cuenta hace algunos días apenas de esta información. Hablaban del jefe más poderoso de la disidencia de la FARC, según lo destacaba el país de España, hace 5 o 6 días. Un ataque con explosivos liquidó en territorio venezolano al combatiente, el cuarto disidente muerto del otro lado de la frontera en el último año. Y hace algunos días también el Estímulo publicaba un artículo interesante suscrito por Andrés Cañizales que titulaba La explicación que nos deben a propósito de Gentil Duarte. Efectivamente, del lado venezolano las autoridades guardan silencio luego de un hecho de esta envergadura y que ya se confirme en teoría la muerte, porque esto es un comunicado publicado por la disidencia de las FARC. Sobre el telón de fondo de la crisis y la situación económica, Venezuela dolariza diésel en más de 100 estaciones de servicio. El nuevo precio fue comunicado este mes, según documentos y fuentes de Reuters. Se ve que en la práctica esto de la desdolarización es solo de palabra, lo decimos nosotros. La petrolera estatal venezolana PDVSA ordenó a más de 100 gasolineras que comiencen a vender diésel en dólares, reduciendo un subsidio que permitía a los camioneros y conductores de transporte público llenar sus tanques casi gratis, según documentos y fuentes citados por la agencia Reuters. Y sacamos a colación este tema porque el fin de semana, el domingo, correctamente, Día del Adulto Mayor, una manifestación, bueno, varias protestas de jubilados y pensionados, porque ellos piden, lo lógico, una mejor condición de vida, tomando en consideración no solo esto, lo que ocurre con el combustible, lo que ocurre con la canasta alimentaria familiar. Saben ustedes, se ubicó en casi $500 en abril, la básica $1,000, y la pensión en Venezuela es apenas de $25 aproximadamente, según cambio oficial. Para hablar acerca de este último tema, saludamos a Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, y ella, entre otras cosas, participó en la actividad que organizaron jubilados y pensionados el domingo en Caracas, en el área metropolitana. Le agradezco recibir nuestra comunicación tempranito. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos a los que en este momento se conectan a este importante medio de comunicación. Y yo quiero empezar por lo último, María Alejandra. Aquí están aumentando la gasolina ya con justicia,
El gremio del transporte también está pidiendo que aumente el costo de los pasajes, y esto es lo que aterrizó en una de las actividades que se hizo el día 29, que se conmemora el Día del Adulto Mayor, y es por eso, porque aquí se está dolarizando los servicios, la gasolina, incrementó la canasta alimentaria. Lamentablemente este sector tan vulnerable como lo es jubilados y pensionados tiene una pensión indigna, una pensión insuficiente, los coloca en una condición de indigentes sociales, una población de susceptible protección especial del Estado hoy está en completo abandono. Los jubilados es el reflejo de lo que es la trabajadora venezolana, que hoy continuamos en extrema pobreza, y que porque hoy vemos como todos suben dólares y los salarios nuestros decretados por el Banco Nacional en bolívares cada día se pulverizan una vez más. Hoy técnicamente los trabajadores, tanto activos como jubilados, los que le dedicaron su vida 40 años a la administración pública, hoy están abandonados por quien debería. Pero los que estamos en lo activo, también hoy estamos abandonados por ese Estado empleador que debería garantizarnos no solamente condiciones de trabajo decentes, sino salarios suficientes para tener calidad de vida. Ahora, ¿por qué asisten ustedes, o usted en lo personal en representación del gremio de enfermería? La escuchábamos durante su participación en esta protesta en Caracas, advirtiendo, entre otras cosas, que la situación de ustedes en el sector salud es similar, ¿correcto? Sí, hoy la administración pública en general estamos afectados. Y cuando tú me preguntas por qué partido, uno, como la institución que representa, como presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, de velar por los derechos no solamente del personal activo, también del personal jubilado, de esa enfermera que durante 20 años prestó sus servicios públicos tratando de resguardar la vida, de proteger la vida de las personas, y que hoy amerita que el Estado también propenda a protegerla. Más cuando el artículo 80 constitucional, María Alejandra, que dice que la sociedad, el Estado tienen que proteger a nuestros jubilados. Y como persona, porque uno, tengo dos padres adultos mayores que tienen de una pensión y que hoy viven gracias a las buenas de sus hijos, cosa que no debería ser porque ellos trabajaron en la administración pública, prestaron sus servicios. Y en segundo lugar, María Alejandra, si Dios nos permite y sobrevive la hambruna y toda la falta de hospitales, la delincuencia desatada en el país, nosotros vamos a ser jubilados, nosotros vamos a ser pensionados, y hoy tenemos que ser los constructores del futuro que todos queremos. Yo creo que este momento que la sociedad generemos esas relaciones empáticas, esas sólidas, y estas luchas, esto es un derecho que es transversal. Sabemos que el día que nací, pero también se cumpla los 55 años de edad la mujer, los 60 años de edad el hombre, ya estamos en condición de jubilado. Pero además tenemos que hacer lo que nosotros quisiéramos que otros hicieran por nosotros. Y este es el momento, y aprovecho la oportunidad, Alejandro, para invitar a los jóvenes. Vamos a construir, vamos a fortalecer el presente de estos hombres que hoy luchan por su derecho a vivir, pero también vamos a construir el futuro que todos queremos cuando seamos jubilados, poder tener pensiones que efectivamente dignifiquen nuestra vida en esos dorados. ¿Cuál es la situación en el caso del gremio de enfermería? Los salarios, ahora mismo comentábamos con la audiencia que en el caso de las pensiones se ubican ahora mismo aproximadamente $25. Según un cambio oficial, no alcanza, como es evidente, para cubrir la canasta alimentaria, mucho menos para cubrir la canasta básica. ¿Qué puede decirnos? Fíjate, en el mes de marzo se ajustó las tablas salariales. El P1, que es la gran mayoría de las enfermeras, quedó en 246 bolívares. Hubiese tenido un impacto a través de su lineamiento, disminuye un sistema de primas que veníamos percibiendo
por supuesto, constituye una violación flagrante al artículo 89, que establece el principio de irrenunciabilidad, intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Hoy una enfermera activa o un enfermero activo, al igual que la administración pública, está por el orden de los $60 mensual, pero vemos una canasta alimentaria que se está ubicando en $500. Vemos una canasta básica que se está ubicando por encima de los $1.000. ¿Cómo vamos a resolver los trabajadores venezolanos la alimentación, el pago de los básicos, el pago del pasaje, con un salario de $60, María Alejandra? Seguimos en extrema pobreza. El señor Nicolás Maduro anuncia para desmovilizar las justas luchas que tenemos los trabajadores. Por el otro lado, recortan más del 40 o el 50% a través del sistema de primas, que repito, derechos adquiridos que tenemos los trabajadores porque estaban en contratos colectivos que le parte. Hoy evidenciamos pues que a este modelo político que hoy impera en el país no está conectado a la realidad social que sufre la clase trabajadora venezolana. Hoy nos encontramos en extrema pobreza producto de la desalarización que hemos sido objeto por parte de quien es el responsable de garantizarlo, que es el Estado venezolano que hoy representa el señor Nicolás Maduro. Si me permite nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de la persecución que usted denunciaba durante su intervención el domingo en esta actividad de jubilados y pensionados. Recordar que Nicolás Maduro propuso supuestamente inspectores secretos para vigilar los hospitales públicos de nuestro país. Al regreso quisiera su comentario y sobre todo el tema de unir esfuerzos entre los distintos factores o sectores en nuestro país que, bueno, resultan afectados por esta crisis económica en Venezuela. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. El telón de fondo de esta crisis, la situación económica, la mañana de hoy nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermerías del Distrito Capital, y yo le dejaba una inquietud que tiene que ver con la persecución que usted ha denunciado ante su intervención el pasado domingo. Entiendo que va en la misma línea de lo que anunció Nicolás Maduro sobre estos inspectores secretos que supuestamente van a vigilar los hospitales públicos en Venezuela. Le pediría un comentario al respecto. Y el tema de la unión de los distintos sectores en nuestro país que, bueno, han sido afectados por esta crisis económica. La escuchamos. Sí, fíjate, en salud acostumbramos a estas políticas o a estas medidas que surgen de manera cíclica. Debo recordar que en un momento de la historia reciente se establecieron lo que llamaban las contralorías sociales. Colocaron, averiguaban si salían los carros
si el personal, vemos como el señor Nicolás Maduro anuncia inspectores de salud, pero además posteriormente anuncia que también iban a haber inspectores secretos. Entonces nosotros nos preguntamos, patriotas, personas, espionaje, no sé cómo se come eso de inspectores secretos. Lo que es la realidad, María Alejandra, que hoy en los hospitales hay una persecución al personal médico y de enfermería, lo que están revisando debajo del pecho, les haciendo exámenes de laboratorio para ver si en las células hay alguna inyectadora escondida, pero esto no es el problema, María Alejandra. Nosotros creemos y estamos convencidos que el profesional de la salud incurra en un delito como la desviación de insumos, debe pagar las consecuencias. Creo que porque es un daño a la población que se ocasiona, sobre todo en materia de salud. Pero inspectores, y yo los invito a que revisen cuál es la inversión, el presupuesto de salud que tienen establecido. Hoy en Venezuela vemos cómo se compra más bélica, hoy vemos grandes conciertos, hoy vemos cómo se hacen estados en las autopistas, hoy vemos cómo se invierte un dinero que debería ser invertido en los hospitales para hacer dotaciones de insumos, para que los médicos no tengan que pedirle a los pacientes las listas de los insumos para poder resolver su problema de salud. Yo creo que por ahí tendríamos que empezar. Tendríamos que empezar cuántas gandolas salen de los donde están los insumos y cuánto llega a los hospitales. Porque no puede ser, María Alejandra, que aquí se pretenda resolver. Por ejemplo, el Hospital Universitario de Caracas tiene 50 inyectadoras. O sea, aquí tendríamos que tener que estos inspectores de salud, primero que deben ser profesionales de la salud, que conozcan cómo es la de un hospital, cuánto es el material que se requiere, porque en un hospital tendríamos que sacar la cuenta las 24 horas, cuántas inyectadoras, cuánto el alcohol que necesita, y poder resolver de manera conjunta esta solución. Buscando chivos expiatorios por una yerco o una aguja que esté en un locker, no se resuelve en humanitaria en salud. La crisis se va a resolver, y esto se lo dirijo al señor Nicolás Maduro, está asignándole el presupuesto que merece el sector salud y que tiene en este momento, bajando los recursos para el de los hospitales, y que los que tengan que administrar ese dinero, los criterios de honestidad, y porque ya la señora Bachelet en el informe que presentó, uno de los problemas en el sector salud es la corrupción, es la falta de insumos, y por supuesto eso trae como consecuencia, hoy podemos ver hospitales que no pueden prestar vida porque no tiene insumos, pero lo más grave, María Alejandra, no tiene personal, porque el personal no puede seguir trabajando sin salario, en condiciones de altísimo riesgo y con una persecución constante como la que en este momento se están dando en los hospitales del país. Ahora, ¿qué pasó con la visita de la OIT? Porque usted comenta esto, el sector de las universidades, bueno, ni hablar de los jubilados y pensionados. En general, los trabajadores públicos en nuestro país están en condiciones precarias. En su opinión, ¿para qué sirvió esa visita? La escuchamos. Fíjate que yo como trabajadora, María Alejandra, y con todo respeto también me hago la misma pregunta. Ayer vemos un listado de acreditados, personas por el gobierno del señor Nicolás Maduro, y en ese listado hemos acreditado representantes de la CTV, representantes de ASI. Entonces, nosotros como trabajadores nos preguntamos, ¿para qué es la comisión de encuesta? ¿Cuál es la incidencia positiva en la clase trabajadora venezolana que se haya hecho esta circunstancia? Yo creo que es una respuesta que nos tendría que dar de manera muy responsable los representantes de las confederaciones, los trabajadores, la CTV y las que participaron en representación de la clase trabajadora. Porque hasta este momento lo que hemos visto, un CNE interfiriendo en las elecciones gremiales y sindicales, un Estado persiguiendo a los trabajadores, y lamentablemente pareciera
que la visita de la OIT no tuvo ningún impacto en mejorar las condiciones de persecución, de acoso, de condiciones de trabajo que no teníamos los trabajadores venezolanos. Y tú me preguntas también por qué yo hago el llamado a la unidad. En este momento tenemos que entender que los trabajadores debemos construir un Dios social de lucha. Yo creo que el eslogan en este momento de la clase trabajadora es unidad y lucha. Y yo les voy a decir al que me escucha, yo creo fervientemente en la lucha no violenta. Yo creo fervientemente que la unidad de un pueblo es lo que va a hacer que los de arriba entiendan que las necesidades de la población deben ser atendidas en este momento quienes hoy tienen las nóminas y los símbolos de poder de Venezuela. Por eso el llamado es a que sin esquindad, sin protagonismo, sin agendas ocultas, sin partidistas, en la calle, los trabajadores, está la presión necesaria para que la ONAPRE derogue lineamientos que son violatorios al texto constitucional, 1792, se discutan contratos colectivos y sean los trabajadores, a través de sus legítimas representaciones, que podamos sentarnos en una mesa con la honestidad, no la foto al régimen, no por lavarle la cara a Nicolás Maduro con la sociedad civil, sino que efectivamente sea algo, pero que genere beneficios para los trabajadores, salud suficiente, pensiones suficientes y condiciones de trabajo decentes en el marco de respeto que nos merecemos los trabajadores venezolanos. Que hoy, María Alejandra, tengo que decirte, somos unos quienes hoy asumimos la atención de la administración pública en las condiciones en las cuales el gobierno que representa a Nicolás Maduro tiene la clase trabajadora, a pesar de llamar de manera oprobiosa que él es un presidente obrerista. Realmente, dos inquietudes. Una, ¿cuánto ha avanzado esta unidad a la que usted hace referencia? Es decir, la coordinación entre los distintos sectores en nuestro país que han resultado afectados por esta crisis económica y por la política, obviamente, del régimen venezolano. Eso en primer lugar. ¿Y qué responde usted a este eslogan tan manido, promovido desde el oficialismo, que advierte que Venezuela se arregló? La escuchamos. Bueno, fíjate, lo primero que tengo que entender es lastimoso cuando ahí vemos reacciones de algunos dirigentes descalificando las acciones de los que hemos. Yo creo que este no es un momento para que ningún dirigente, ni carne ni gremial, se adjudique liderar a los trabajadores venezolanos, que estamos siendo liderados por la necesidad, por el hambre, por la convicción que necesitamos mejores condiciones en las cuales desenvolvernos. Por eso el líder de los trabajadores tiene que ser cada trabajador que entienda que es Venezuela, es en nuestras manos que está resolver este problema y promover los cambios que el país necesita. En cuanto a Venezuela, me gustaría que se le preguntara a los niños de JM de los Ríos que están esperando un trasplante para salvar su vida, que se le preguntara a los pacientes oncológicos que están en la calle pidiendo que lleguen los medicamentos y que los equipos les permitan salvar su vida, que se les pregunte a ese jubilado que más del 80% hoy están pasando hambre, que se le pregunte a un venezolano que está esperando en un hospital por atención, que se le pregunte a esa madre de familia que en este momento no tiene, que se le pregunte a los trabajadores si los sueldos les alcanzan para sobrevivir. Si la respuesta es positiva a estas preguntas, entonces Venezuela cambió. De lo contrario, cambiaría para los que viven en burbujas, donde están recibiendo un dinero que no representa el 90% de la población venezolana. En concepto Venezuela es un país donde se vulneran los derechos humanos principales, donde hay presos por disentir, donde hay persecución de los trabajadores, donde la trabajadora hoy está en extrema, y para cambiar necesitamos cambiar los que en este momento tenemos para poder promover al país en el progreso que los venezolanos aspiramos y poder decir, al final del camino, Venezuela cambió.
Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país. Ya me comentará mi equipo. Sí, perfecto. Nuestro invitado ya se está conectando vía Zoom. Con él vamos a seguir analizando este tema que afecta, bueno, prácticamente a todo el país. Hay un sector muy pequeño que evidentemente no siente la rudeza de esta crisis que afecta a Venezuela, pero sin duda los jubilados y pensionados sí, como lo decía nuestra invitada anterior. Estamos hablando de un salario mínimo, insistimos, o pensiones que equivalen prácticamente a $25 mensuales. Simplemente subrayar que el tipo de cambio oficial ya superó los 5 bolívares por dólar, según la página web del Banco Central de Venezuela. Y la canasta alimentaria familiar en nuestro país, según datos del Sendas, en abril, solo en abril, rozaba los $500 mensuales, solo alimentos. La canasta básica familiar, como decía nuestra invitada anterior, supera también, según el Sendas, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, los $1.000 mensuales. Para una familia de 5 personas. Y esto, tomando en cuenta, como nos decía el director de esta institución, Oscar Mesa, hace algunos días, simplemente algunas medicinas y una consulta básica que es necesaria en el caso de los adultos mayores de nuestro país. Ya veo a nuestro invitado conectado vía Zoom. Gracias por atendernos, el diputado Arnoldo Benítez, diputado por Aragua de la causa R, quien conoce perfectamente la situación de jubilados y pensionados en nuestro país. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo está usted? Bien, mucho interés de conocer su opinión, análisis sobre el tema que nos ocupa la mañana de hoy. Veíamos estas protestas en el marco del Día del Adulto Mayor el domingo, uno de los sectores más activos de nuestro país, todo que decirlo. Ellos
protestaron por una mejor condición de vida con $25. No, obviamente no tienen acceso a ello. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, Alejandra, ya esto se vuelve casi diríamos que cotidiano, ¿no? Nosotros hemos decidido mantener la lucha y sobre todo en vista de que no hay respuesta. No ha habido respuesta a nuestras solicitudes, como es la homologación de la pensión a lo que establece el artículo 91 de la Constitución. Es decir, que se tome como referencia el costo de la canasta básica vital. Eso está establecido en el artículo 91. No es algo que estamos nosotros inventando, ¿no? Yo creo que el invento fue del régimen cuando malinterpreta lo establecido en el artículo 80 de la Constitución. El artículo 80 establece que la pensión no podrá ser inferior al salario mínimo. Por lo tanto, eso lo que significa que ese es un piso que establece la Constitución. Pero es un piso, no es el techo. Y el régimen malinterpreta el artículo y nos pone la pensión, nos pone el salario mínimo como techo, más no como piso. Y resulta que nosotros, cuando éramos trabajadores activos, nuestro ingreso prácticamente era 5 o 10 veces más que el salario mínimo, porque nosotros teníamos más de 20, 30 años trabajando, no teníamos el salario mínimo. ¿Y qué pasa? Que en el momento que dejamos de ser trabajadores activos, en ese momento nos rebajan el ingreso. ¿A cuánto? Al salario mínimo. Y es decir, que nuestra calidad de vida, que tenía ya años con un ingreso que nos permitía vivir con dignidad, simplemente lo han disminuido. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que simplemente nos repongan esa condición de vida, esa capacidad adquisitiva que teníamos con nuestro ingreso cuando éramos trabajadores activos. Y para eso estuvimos cotizando, porque éramos cotizantes. El hecho de que yo tenga una pensión es porque yo coticé. Es decir, es mi dinero. Que nosotros no les estamos pidiendo, exigiendo dádiva alguna. No vale. Es el dinero que yo aporté durante toda mi vida laboral para tener una vida luego digna, cosa que no tengo actualmente. Porque ¿qué hago yo con menos de $30? Porque ahora cada día con el incremento del precio del dólar, pues disminuye el ingreso en dólares, ¿no? Y ya inicialmente los 130 bolívares, eso eran $30, $29. Ahora eso va bajando. ¿Y qué hago yo con eso? Simplemente, eso no alcanza ni siquiera para el 5 o 7% de lo que significa la canasta básica vital. Y entonces nosotros consideramos que el Estado debe responder a todos los adultos mayores por esa situación y exigimos que simplemente nos homologue el costo, el precio o el monto de la pensión a lo establecido en el artículo 91 de nuestra Constitución. Eso es muy importante y sobre todo que, aparte de que no nos alcanza para comer, porque los viejos se están muriendo de hambre, tampoco mucho menos para comprar los medicamentos que necesariamente el 90, el 95% de los adultos mayores requieren para vivir. Todos necesitamos una pastillita. Yo estoy cansado de mostrar precisamente esa maraquita que yo tengo con las 3 pastillas que me tengo que tomar diariamente, pero prácticamente yo tengo pastillas que tomo para mantenimiento, pero hay quien tiene pastillas que se necesitan para vivir porque tienen necesidad porque son hipertensivos. Dime tú, los pacientes oncológicos. Ahí tenemos ese caso, que se están muriendo, señores, se están muriendo porque no existen medicamentos. Ni siquiera, antes había una farmacia llamada la farmacia de alto costo. Y cuando digo que existía,
porque tú vas ahora a la única farmacia que existe en el país, que es la que está allá en Los Ruices, se llama Farmacia para Medicamentos de Alto Costo. Prácticamente no existe porque tú llevas un récipe o los récipes para los 5, 6, 8, 10 medicamentos que necesitas y escasamente te dan el blister, un blister de una. Y obviamente todas esas personas están en lo que yo llamo el paredón de muerte lenta, destinados a morir porque simplemente no se les atiende. Y esa es una exigencia que nosotros tenemos también. Esa farmacia de medicamentos de alto costo no debería existir solamente en Caracas, debería estar mínimo una en cada municipio. Es decir, en los 335 municipios del país debería haber una farmacia de alto costo que le garantice a los adultos mayores eso que también establece el artículo 83 de la Constitución, donde claramente dicta que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, el cual debe garantizar como parte del derecho a la vida. ¿Por qué? Porque si no, simplemente nos seguimos muriendo. Esa es nuestra triste realidad, Alejandra. ¿Qué más podemos decir? ¿O qué podemos hacer sino simplemente leer lo que establece la Constitución, que son nuestros derechos? El artículo 80, el artículo 83, el artículo 86, el 86 y el 89, pero también el artículo 42 que establece el derecho a la vida. Entonces, nosotros, en vista de esto, en vista de que no tenemos respuesta alguna del régimen, simplemente vamos a seguir en la calle. Y nuestra próxima incursión será ir a Miraflores. Nos irán a entrar a palos, nos irán a impedir el paso, lo que sea, pero nosotros vamos a existir. Porque ya el 31 de mayo del 2016, nosotros hicimos una marcha de los batones y hemos sido los únicos que hemos llegado a Miraflores. Lo que pasa es que ya del 2016 hacia acá, que han pasado ya 6 años, obviamente el temor del régimen es mayor y seguro que van a utilizar la fuerza pública, pero vamos a ir porque vamos a seguir en la calle reclamando. Nosotros, no es cuestión de estadística, es cuestión de realidad. Somos los únicos que hemos estado en la calle perennemente luchando por nuestros derechos. Y no solamente los derechos de nosotros los que estamos aquí en el país. Recuerda también que desde diciembre del año 2015 le suspendieron la pensión a todos los adultos mayores que se encuentran en el exterior, que pasan de 30,000 ya, porque con esto antes eran 12, 14,000, pero con esto de la diáspora y demás, la gente tiene que irse a buscar, por lo menos, arrimársele allá al pariente, al hijo, al familiar que tienen en el exterior, para medio poder vivir mejor, porque es la garantía, por lo menos, de que allá se consiguen los medicamentos. Pero también están a la deriva, están excluidos del sistema de seguridad social. ¿Por qué? A esa gente también nosotros estamos luchando porque a ellos también se les devuelva su derecho a percibir la pensión, porque también fueron cotizantes. Y eso, señor, diputado, eso está pasando. Diputado, por cierto, recordar que hasta hace 2 días la pensión era menos de $2 mensuales, esto hay que decirlo. En el caso de los adultos mayores que están en el exterior, no valía la pena ni siquiera hacer la gestión para cobrar esos $2 mensuales. Ahora, diputado, 2 inquietudes. Primero, ¿ya existe fecha para esta manifestación a Miraflores? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué pasó con el supuesto bono de más de $2,000 que iban a entregar a más de 100,000 empleados públicos jubilados hasta 2018? Lo escuchamos. Sí, mira, la fecha, bueno, nosotros precisamente mañana nos vamos a reunir para establecerla. Y bueno, obviamente decir una fecha con anticipación significa poner más policías en la avenida Urdaneta a impedir que nosotros nos acerquemos. Pero si el usurpador Maduro de verdad quiere darle respuesta a los adultos mayores, lo primero que tiene que hacer es permitir que nosotros nos acerquemos allá y salir. Escuchas a María Alejandra Trujillo en la respuesta. Pero el monto ese que se dijo que se iban a dar de 10,000 bolívares,
Bueno, mire, todavía eso no ha aparecido en ninguna gaceta. Eso solamente es un bla bla. Nosotros no hemos visto todavía la publicación en gaceta y por supuesto eso no se ha comenzado a entregar. Y obviamente también tenemos que denunciar que es un acto ilegal, inconstitucional, porque de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, todos somos iguales ante la ley. No puede haber discriminación de ningún tipo. Y ahí se nos está discriminando. ¿Y a quién se discrimina? Precisamente a los más viejos, o lo que sea, a los que más necesitan, porque le van a dar a los jubilados que salieron de la administración pública del 2018 para acá y los que salimos antes. Yo tengo 15 años que salí de ser trabajador activo y, o sea que la mayoría, los que más necesitamos esto son precisamente los que vamos a ser excluidos de esta dádiva, porque para ellos eso simplemente es una dádiva, no es ese derecho adquirido que nosotros estamos reclamando. Diputado Arnoldo Benítez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Ya nos acompaña en línea telefónica. Le agradezco que se mantenga un minutito o dos a Luis Francisco Cabezas, quien es director de la ONG Convite. Al regreso seguimos conversando sobre este tema. Diputado, gracias. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y 87%, estamos hablando 9 de cada 10 adultos mayores están en situación de pobreza en nuestro país. Esto lo alertó la organización Convite. Nos acompaña el director de esta ONG, Luis Francisco Cabezas. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Marilena. Gusto saludarte. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de este dato y además la situación en general de los adultos mayores. Ustedes destacaban hace algunos días, muchas personas deben elegir entre adquirir alimentos o comprar los medicamentos que necesitan. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fundamentalmente esa es la situación real de las personas adultas mayores en Venezuela. Y obviamente pues las personas se decantan por tratar de comer algo, de medio alimentarse. Y cuando digo medio alimentarse tiene que ver fundamentalmente con que, bueno, ya la pensión que recientemente había sido incrementada en casi 900%, cualquiera pensaría que un aumento del 900% habría significado pues una cierta comodidad para los pensionados. Pues resulta que estaba en $3 para vivir todo un mes, la subieron a $28, pero ya va por $25, producto del creciente incremento en las últimas 2 semanas del dólar. Y bueno, pues eso da cuenta de que las personas adultas mayores viven con menos de $1 diario, cuando el propio Banco Mundial establece que para vivir fuera de la línea de pobreza, tú necesitarías al menos $1.90 diario, poco más de $57 mensuales. Bueno, los adultos mayores reciben la mitad de eso. Imagínense lo que es vivir en un país con hiperinflación, a pesar de que algunos dicen que, bueno, pues efectivamente hay una ralentización del proceso, pero sigue siendo una de las inflaciones más altas del mundo, vivir con $0.83 al día. Eso evidentemente pues lo que deja
simplemente es para tratar de medio alimentarse. Nosotros vemos el estudio que hicimos en 2021, ya vamos a hacerlo en 2022 con una muestra más ampliada de 3.000 encuestas y en 19 ciudades para consultar a las personas adultas mayores, pero el de 2021 ya nos revelaba cómo la proteína había salido de la mesa de los adultos mayores. Es decir, cuando le preguntaban qué extrañaba comer, pues pescado, pollo y carne eran el top, digamos que el top 10, el 1, 2, 3 de esos alimentos que se extrañan en la mesa. Fundamentalmente la alimentación de los adultos mayores está basada en tubérculos, arroz, pasta, y lamentablemente hemos visto también como recientemente la pasta ha sufrido un incremento importante. Todo lo que tiene que ver con trigo pues va a seguir aumentando estos productos, probablemente de lo que sucede en Ucrania. Ucrania es uno de los principales productores de trigo del mundo, al igual que de fertilizantes. Entonces eso hace que probablemente todos esos productos incrementen y se va a hacer mucho más difícil para las personas adultas mayores poder adquirir estos carbohidratos que de alguna u otra forma son los que más hacían. Pues son ellos, al consultarle, ellos dicen, bueno, que comen mucho arroz, mucha pasta, yuca, tubérculos, porque son los que más hacían, es decir, más quitan la sensación de hambre. Entonces, esa es la real situación. Las personas adultas mayores no pueden tener acceso a sus regulares tratamientos. Debemos tener en cuenta que las personas adultas mayores en un 80% son hipertensas, son diabéticas e incluso pueden tener ambas morbilidades. Esas morbilidades requieren medicación de por vida. Un losartán, una caja de losartán actualmente está entre $5 o $6. Imagina gastar $5 o $6 de $25 que vives que recibes para vivir todo un mes. Es decir, que destinas algo así como el 20-25% de tu mesada de todo el mes nada más para comprar las pastillas, y aún te falta comprar comida, vestimenta, seguridad, tu casa, los servicios. Entonces, la situación es bien, bien lamentable. Los augurios que tenemos para la evaluación que vamos a hacer ahorita en 2022, bueno, si quieren adelantar, bueno, vamos a esperar que la hagamos, pero la situación no deja de ser dramática. Nosotros estamos implementando respuestas humanitarias focalizadas en las personas adultas mayores, y bueno, pues permanentemente estamos en contacto y tenemos, digamos que el pálpito de lo que ellos nos cuentan. Y bueno, la situación es compleja, situación de soledad, no tienen acceso a una dieta completa. A eso debemos sumarle la situación de inseguridad. Las personas adultas mayores, según nuestro informe de victimización, cada vez más son víctimas de la violencia, incluso dentro de sus propias casas. Violencia que en muchos casos viene de los propios familiares para quedarse con una casa, para quedarse con algún bien. Eso pues es un elemento adicional del proceso de descomposición social que estamos viviendo, donde bueno, pues los valores y el respeto hacia las personas adultas mayores prácticamente se ha perdido. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado qué responde usted a este eslogan propagandístico del oficialismo, según el cual Venezuela se arregló, a la luz de los datos que ustedes han levantado en este estudio. Lo escuchamos. Venezuela pues no se ha arreglado. Venezuela simplemente es cada vez más desigual. Vemos unas burbujas y ciertas burbujas remendadas, diría yo, es decir, Caracas, algunas capitales en donde hay unos vestigios de recuperación, pero bueno, pues al medio, como decimos aquí en Venezuela, al medio jurungar la cosa, pues te das cuenta que varios sectores de Caracas no tienen agua, que varios sectores tienen permanentes cortes de electricidad, nuevamente tenemos cola de gasolina, el diésel es complicado, y si salimos de Caracas, bueno, nos encontramos con la realidad, bueno, pues de esa asimetría, de esa desigualdad. Es decir, indudablemente que si nos comparamos con el año, con hace 5 años atrás, bueno, ahorita hay una mayor oferta de servicios, ahorita hay una mayor oferta de productos, y bueno, pues, pero también hay que tener en cuenta de dónde venimos. Es decir, que probablemente sintamos una ligera mejoría no quiere decir que sigamos en el foso, que hayamos dejado de caer no quiere decir que sigamos en el hoyo. Entonces la recuperación es mucho más allá de acomodar unas entradas a unas autopistas, de colocar unos horrorosos estatuas en la entrada de Caracas. Es decir, la recuperación va en la posibilidad de que la gente tenga empleo seguro, no empleo precario, que la gente esté trabajando por una bolsa de comida, que los incrementos de salario estén sustentados a la productividad del país y no a decretos presidenciales que lo que hacen inmediatamente es acelerar la inflación. Entonces, por tanto, la recuperación no es tal. Es decir, lo que hay es pequeñas burbujas remendadas en las que hay vestigios de, bueno, pues mayor oferta de productos y, bueno, pues indudablemente
el sector económico prácticamente no ha sido por un esfuerzo del gobierno, sino más bien los sectores económicos han tenido que readaptarse a esta realidad y bueno, pues eso ha hecho que haya un mayor dinamismo de la economía y bueno, pues haya cierta, como te digo, esa sensación, pero esa sensación es muy asimétrica, no es homogénea. Tú te vas a del Tamacuro y tienes personas que están muriendo por diarrea. Te vas a la zona del Catatumbo y estamos viendo la situación que se está viviendo allá. Te vas a un hospital y te vas a dar cuenta de que no hay insumos. Entonces, por tanto, pues la invitación es yo diría que es una publicidad engañosa. Yo creo que sería más bien importante decir, mira, tenemos la voluntad de que esto se extienda y no vender potes de humo. Finalmente, ustedes decían que el bono anunciado por Maduro discrimina a la mayoría de los jubilados y pensionados. Un bono que, por cierto, como recordaba nuestro invitado anterior, no ha sido publicado en Gaceta Oficial. ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Bueno, la verdad que indudablemente discrimina. Primero que es solo para la administración pública y en dado caso para qué segmento de la administración pública cabría preguntarse. Cuando efectivamente el gobierno habla, por cierto, de 100% cobertura de la pensión, y bueno, cosa que no es verdad, hay una importante cobertura, eso hay que decirlo responsablemente. Uno de los principales logros de este gobierno fue la ampliación de la cobertura de la pensión, está alrededor del 95% de cobertura. Sin embargo, lo que hizo bien, lo hizo mal a acabar con el poder adquisitivo de la pensión. La pensión hace 8 años atrás podría cubrir el 96% de la canasta alimentaria normativa. Hoy ni siquiera cubre el 10% de esa misma canasta alimentaria. Entonces, si a eso le sumas unos bonos que, bueno, pues no son homogéneos, no hay claridad, quién sí, quién no, pues eso genera, sin lugar a dudas, pues molestia, malestar dentro de un segmento muy golpeado. Yo quiero aprovechar para reivindicar el valor, el heroísmo y la incansable e incombustible lucha del Comité de Pensionados y Jubilados de Venezuela, quienes han a nivel nacional llevado adelante sus protestas sin dejarse politizar, y mira que se ha tratado, y bueno, pues siguen allí exigiendo. Por cierto, aprovecho que el diputado estuvo anteriormente y seguramente él sigue escuchando el programa de radio. Diputado, ¿qué ha pasado con la Asamblea Nacional? En algún momento tuvo la potestad de poder aprobar la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Nos invitaron a una sesión en Los Alias y eso quedó allí. La verdad, hay esa deuda. Tuvieron la oportunidad y pareciera que le desaprovecharon. Yo creo que los adultos mayores en algún momento le van a reclamar la imposibilidad de haber llevado adelante la convención. Con la firma de Venezuela podríamos haber sido el país número 9 y activado el mecanismo de la Comisión Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Luis Francisco Cabezas, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Director de la organización Convite, expresando opinión, análisis y compartiendo información valiosa acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, tomando como punto de partida la situación de los adultos mayores en nuestro país. El domingo, una vez más, salieron a protestar por una mejor condición de vida. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.